Hola, sí, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a comentar los pormenores de la primera ronda del torneo Clínica de Ajedrez, el primero del año 2021. Vamos a ver en las partidas que se disputaron hoy. En primer término, la partida que se disputó entre Nicolás Álvarez de Malde y Arturo Álvarez de Malde. Vamos a ver cómo comenzó esta partida. Comenzó con una partida con D4, respondió D5 el negro, el gambito de dama, y bueno, se utilizó la línea de la variante eslava, la jugada con C6. Bueno, caballo C3, se jugó caballo F6, y la variante principal, es decir, jugar el movimiento caballo F3. Las jugadas más famosas en esta posición, en vez de alfil G4 utilizada por el negro, son o bien E6, que constituye la famosa variante de la semi-eslava. También existe la variante que era, la variante principal de la eslava, que es peón por peón. No es lo mismo el E4 ahora, para recuperar el peón, porque el negro respondería B5, defendiendo de esa forma el peón capturado. Suele jugarse A4 para evitar B5 y así preparar la irrupción central. Entonces el negro con alfil F5 la evita y el blanco con E3 busca recuperar el peón. Esa es una de las variantes en donde entonces el negro trata de evitar la masa de peones centrales con este alfil B4. El negro tiene una posición tipo Caro-Can, sólida, con los peones C6 y E6. El blanco tiene algún tipo de mejor situación central, pero el negro va a tratar en un momento determinado de llegar a jugar C5. Otra opción, en vez de jugar E3, es jugar ambiciosamente caballo E5 con idea de jugar F3 y E4. Existe una variante muy aguda, aparte de caballo BD7 utilizada por el ex campeón mundial en Anand. Existe también una variante aguda de jugar E3 y permitir F3 y E4, a cambio de entregar 3 peones por la pieza. Es un duelo teórico que se juega de este modo. Se entrega una pieza por 3 peones, se ataca la clavada y se mira la jugada dama H4. Toda la teoría se empieza a utilizar con estas aparentemente sólidas jugadas, pero que se pueden complicar de acuerdo a los caminos que elija uno u otro bando. A ver, con respecto hay otras posibilidades incluso. Está la variante Scheffler con Fianchetto, una variante más bien sólida. Capablanca jugaba hace casi 100 años alfil F5 para jugar luego E6, pero en esa línea existe la posibilidad de jugar con dama B3, atacando el punto B7. Por eso se consideraba que la salida del alfil a F5 podía ser un poco prematura. Modernamente también se utiliza la jugada A6 para jugar B5. O sea, está lleno de alternativas teóricas en esta aparente inofensiva posición. Alfil G4 yo le he utilizado alguna vez para sorprender. Está la posibilidad de jugar en este momento caballo E5, tal cual hizo el blanco en esta partida. Y ante esta retirada, en caso de F3, que sería lo que se consideraba la variante principal, existía la jugada caballo de F a D7. Bueno, miren cómo sea la situación, una jugada de apariencia rara para cambiar el caballo que se acaba de centralizar. También se jugaba, que también era molesta, la jugada simple G3 de Fianchetto. Bueno, en esta partida se jugó dama B3, y la jugada que suele hacerse cuando viene este movimiento dama B3 es dama B6, que no lo utilizó en este caso Arturo, sino que prefirió la jugada dama C7. Claro, acá en este momento C por D está bien, como juega Nicolás, pero me parece que era sumamente fuerte la jugada alfil F4, que amenazaría caballo G6 ganando la torre. Entonces la dama debería moverse en este lugar. Si se iría a C8, por ejemplo, va a quedar a tiro de la torre que se va a colocar en C1, que se encuentra defendida por el alfil y se amenaza tanto caballo por D5 como caballo B5.
la ventaja del blanco es muy grande. Si caballo C6, por ejemplo, bueno, habría que ver si alguna irrupción violenta, inclusive tal como E4, porque se está aprovechando una gran ventaja en el desarrollo por el rayo X de la torre hacia la dama. Claro, si peón por peón puede sobrevenir la jugada D5, y bueno, y allí el blanco está presionando sobre la posición del caballo e indirectamente sobre la dama de C8. Entonces, dama B6 es el mejor camino, y ahí caballo B5, mirando el doble en C7, y luego el descubierto. Todo este camino daba el juego posiblemente ganado al blanco. Sin embargo, se prefiere no una tan precisa, esto permite una buena defensa, y el blanco aquí se termina equivocando. O sea, había que volver a jugar alfil F4 con alguna ligera ventaja, ya no es tan fuerte todo esto como el camino anterior, no es ganador, se puede expulsar la dama se puede ir, se puede haber alguna jugada intermedia como G5 para desviar la protección sobre E5, hay lucha, pero la jugada caballo por D5 terminó siendo una mala jugada que fue muy bien explotada por el negro ante la toma, la jugada E6 atacando la dama. Sí, allí habría algunas otras alternativas, tal como el caso de torre D8. Torre D8 permite la retirada de dama, por ejemplo, la desclavada, buscaríamos desclavar la dama, y ahí se gana, se entra con tiempo con la jugada de torre, atacando la dama y el caballo. Entonces, es como que ya ahora el desarrollo, otra retirada, veamos, en B3 vendría la jugada caballo por D4, con ataque doble en la casilla C2, con el caballo mirado. O sea, se revierte la situación. Aquí se jugó E6 y el blanco aún disponía de la réplica dama C4, parando las amenazas mayores como caballo B5. En cambio, con la jugada caballo dama B5 vino A6, era necesaria jugar dama C4, pero este movimiento fue refutado con la jugada caballo B4, atacando la dama y el doble en C2. La partida entonces queda definida, ya con la ventaja abrumadora de material. Entonces, en este momento el blanco abandona. Vamos a la segunda partida, que encontraron a Claudia Bayón con blancas contra Teo Cabanillas. Otro gambito de dama, pero en este caso se jugó con E6, la línea de la defensa ortodoxa, que el camino más trillado es justamente caballo C3. Vean esta variante, que tiene que ver con lo que ocurrió luego en la partida. La semieslava, que la había mencionado en el camino anterior, con la variante Merano, que se le llama el movimiento E3 con alfil D3. En el movimiento que hace el alfil a D3, ya movilizando el alfil para hacer luego E4, es donde, una vez movido dicha pieza, el negro captura y lo hace mover 2 veces al alfil. Entonces el negro necesita complementar el abandono del centro, ya sea con la llegada a E5 o con C5 oportunamente. La forma que suele jugar el negro es ganar un tiempo sobre el alfil. El blanco va a jugar E4, pero el negro con A6 seguido de C5 busca sus contrachances. Este es un camino muy teórico de la variante del sistema Merano de la semieslava. ¿Por qué muestro esto? Veamos cómo fue la partida. El blanco hace un movimiento inusual con A3, que no es tan preciso como caballo C3, pero jugable. El negro responde enérgicamente sobre el centro con C5 y el blanco hace E3. Ahora, con la jugada alfil D6, quizás no la mejor, las mejores eran las jugadas caballo C6 de desarrollo, primero los caballos, luego los alfiles, o la jugada A6 para hacer algo parecido a lo que luego el blanco puede hacer tras alfil D6. ¿Cómo se emplea el mismo tema de la semieslava llevado acá a esta posición? Recuerden que yo escribí un libro sobre posiciones análogas en el ajedrez, y entonces hay temas que se van reiterando de unas posiciones a otras. Acá el blanco jugó alfil E2, pero era interesante, una vez que movió el alfil, hacerlo perder un tiempo
con el movimiento B4. Y entonces ahora hay un par de caminos posibles. O C por D aislando un peón o quedando así con el centro dominado para el blanco, o jugar caballo C3 con la presión sobre el centro, buscando que el negro o quite el centro con peón por peón o aislarle el peón central en D5. Este era el mejor camino. Alfil E2 se jugó, ahora el negro, como movió el alfil el blanco, pudo haber hecho D por C4. También C por D y aislarle el peón al blanco. Esta era una opción recomendable. Caballo C6 se jugó y ahora de vuelta el blanco, en vez de jugar en roque, pudo haber efectuado el mismo camino que hacía mención anteriormente. Sería una partida así con alfil B2, con una posición confortable para el blanco, con una ligera ventaja. La ligera ventaja consiste en la dificultad del alfil de casillas blancas del negro. Entonces en roque se jugó de esta manera, caballo C3, peón por, y bueno, alfil por peón. Así se jugó la partida, una posición típica de peón aislado. El negro pudo haber jugado resolviendo el problema de su alfil y el blanco simplificado la posición con una posición igual. Se jugó el movimiento caballo E7, interesante movimiento, para responder alfil G5 con caballo G6 y luego poder efectuar la jugada H6 de desclavada. Me parece interesante este camino para el negro. Se jugó alfil A2 en la partida, también interesante, está jugando bien Claudia. Entonces ahora dama D3, montando la máquina, posición típica de peón aislado, el movimiento de la máquina con dama D3 y alfil B1. El negro jugó H6, debilitando un poco el flanco prematuramente. Quizás la toma y la llegada de los peones colgantes, resolviendo el problema del alfil, y ante una amenaza así directa, con caballo F5 no se toca la estructura de peones, porque ante G4 aún el negro dispone de la jugada H6. Otro camino, si no se juega con G4, se puede jugar con D5, y el negro también expulsaría el caballo y llegaría raudamente a la defensa de su flanco rey. Posición jugable. Se jugó con H6, siguió con alfil B1, interesante, y F5. F5. Otra opción era jugar sin debilitar con caballo F6 y a caballo E4 tomar, y recién ahí jugar F5 con un buen caballo a cambio del peón retrasado y la casilla débil en E5. Bueno, esta era una opción. El blanco estaría, a mi gusto, un poco mejor con alfil A2, torre 1, alfil D2, eso sería el plan. Al jugar F5, también el blanco dispone de una ligera ventaja. La toma de peón implicaría la estructura de centro fijo, donde se busca explotar las casillas aledañas a esos dos peones. Por eso, torre 1 con idea de caballo E5. En la partida se tomó con el caballo y se jugó B4. Me parece que es más consistente empezar a tratar de unir las torres, el alfil mirando al peón retrasado de E6, comunicar las torres y colocar la torre en E1 para doblarse, llegado el caso, sobre la misma y colocar un caballo en E5. Esa es la forma de explotar la ligera ventaja posicional del peón retrasado en la columna abierta y la casilla débil, aunque el negro tiene dos buenas diagonales para sus alfiles. Bueno, la partida siguió B4, alfil D7, alfil A2, la posición es igualada. Debió haber jugado el negro torre C8. Esto quizás permite al blanco una mejor posición, que ahora no la continuó bien. María tiene esas características de ser una jugadora posicional muy correcta, aunque en un momento de la partida a lo mejor no termina jugando con la misma precisión que comienza, pero le veo en progresos. La jugada D5 fue la que se utilizó. Torre F1 era más consistente atacando el peón retrasado. La partida, el negro podría continuar así, el blanco llegaría sobre la casilla fuerte, y ahí debería desprenderse del par alfiles el negro, porque si el alfil se retira, empieza a aparecer la táctica, una extraordinaria jugada, caballo G6 con un ataque doble. Esa pieza puede ser capturado tanto de alfil como de dama. Si se toma de alfil,
viene torre por E6 y la mirada del alfil de A2 sobre el rey de G8 hace estragos, o sea, como mínimo se recupera el material habiendo ganado un peón. El mal menor era alfil por caballo, torre por, y el blanco presionaría sobre el peón de E6, que me parece en esta posición más débil que el peón de D4. Pero bueno, la partida se juega de 5, no es que sea mala, pero se pierde, se cambia el peón más débil de E6. En realidad el negro no lo cambia, sino que refuerza dicho peón con la ocupación central y ya se está amenazando E4. Entonces ahora era el momento de prestar atención. Ahora ya la iniciativa no corresponde al blanco como jugadas atrás. Tiene que prevenir alguna cosa, dama de 4, debería haber jugado así la partida. Entonces sería un peón de ventaja para el negro, pero el blanco buscaría recuperarlo y el negro trataría de quedarse con él. Sería una cosa así la posición, donde hay un peón de más, pero el blanco lucharía un poco desde atrás, pero peleando la partida. Dama de 5 no fue precisa, entonces el negro jugó alfil C6, ya mirando el peón de D6, y este cambio es ganador, porque si se toma de peón, viene esta jugada intermedia, obligando al rey a ir a H1 y dama H4. Mucho mejor que directamente ir hasta H4, porque todavía dispondría el blanco de la retirada de la torre. Bueno, y allí el rey se puede escapar vía F1, E2. Cambio con el jaque previo te obligan a ir al rincón y ahí ya no hay salida. Bueno, torre F1 ya con la pieza de menos, veamos esta partida que ya la posición está ganada con la pieza de ventaja. Veamos uno de los caminos que se elegía. Había más directos como dama amenaza el punto H2. Claro, si se toma este alfil, vamos a ver cómo se resolvería esto, con un dama por peón jaque, con la entrada de la torre a la séptima línea, perdón, sería así, la torre en la séptima línea, y cuando el rey se retira, por ejemplo a D3, la jugada intermedia para dar mate en C3 a pesar de sacrificarse la dama. La posición estaría totalmente definida. Se jugó alfil C6 en la partida, B5, alfil D7, E4, E4 ahora, dama D5, B6 defendiendo el peón, G3 rechazando el alfil, hay una pieza de más, la dama se retiró, entonces quizás había que sostener el peón, acá no se jugó de esta manera y bueno, eso cuesta la calidad. Bueno, ya ahora se va sobre el peón y se termina ganando la dama, en realidad porque se retiró mal. Se retiró la dama mal, aunque ya se comía el peón de D6 y se ganaba la partida. Vamos a ver la última de las partidas con uno de los que ha ganado torneos, Arturo Celotro, que está anotado en el torneo que se está jugando. Otro que ha ganado es Máximo Moreno. Jugó creo que 2 torneos, uno salió primero y otro segundo. Contra Martín Litvak, otro viejo alumno, joven, obviamente son de una misma edad, Máximo y Martín, de alrededor de 30 y largos de años. En caballo F3 juega Martín y C4. Empieza con una reta y se transpone a una inglesa, y ahora el negro debió haber jugado como en las partidas anteriores que vimos, con C6 o E6 sosteniendo el peón central. La jugada caballo F6 permite el centro dominado por el blanco, con el movimiento D4 la más precisa. E4 también buena, porque ahora el blanco queda con el dominio del centro, que lo ha perdido por no jugar E6 o C6. Se intenta una especie de defensa Grunfeld, pero sin haber simplificado la posición en C3. Bueno, el negro me parece más flexible en el enroque para ver si luego se ataca al centro con C5 o con E5. Se juega dama de 2. Ahora me parece que alfil G4 se imponía para cambiar alguna pieza, debido a que desventaja en espacio, conviene cambiar alguna pieza. La jugada H6 parece prevenir, pero en realidad dificulta la posibilidad del enroque.
cosa que hace de cualquier manera, era mejor alfil G4 por la pérdida de un peón. Bueno, el blanco salió a la jugada 10 con el centro dominado y un peón de ventaja. Los programas indican 3 puntos arriba, 2.50, bueno, para el blanco, 2 peones y medio, porque es más que todo esto, porque el blanco dispone de la jugada que efectúa Martín H4 temática, y es ganadora la jugada, me parece a mí. Veamos por qué. Tras caballo F6 acercando el caballo a la defensa, en vez de E5, que es buena también, H5 hubiera definido el pleito de inmediato. Porque encontramos que si toma de caballo está la temática entrega de calidad con un mate inexorable. Por otro lado, tenemos la jugada alfil H6, otra defensa. Si toma ahora caballo por H5, la partida se define con la amenaza de mate en H7, y si caballo F6 defendiendo el mate en H7, cambia el lugar del mate en H8. En tanto, caballo G4 es el mal menor, y va a desembocar esta partida ante la amenaza de peón por peón, tiene que hacer cosas de esta índole, y tiene que entregar un par de peones para sobrevivir. Todo esto hay que hacer para sobrevivir en un escenario de 2 peones de más para el blanco y mejor posición. Por eso hablaba de la ventaja no de mate, sino de 4 puntos ahora, casi 5. Bueno, entonces todo esto era con el movimiento H5, que era nada más y nada menos que complementar la idea del H4. E5 se efectuó, se jugó caballo G4, alfil por rey por, y ahora de vuelta había que ser consecuente con el plan inicial, no había motivo para no hacer H5. Se jugó caballo G5, H5, puede uno decir torre H8, pero la idea es abrir la posición del rey. Si termina comiendo el enroque largo, nos encontramos con un peón de ventaja para el blanco y la posición del rey desarticulada. Va a venir dama F4, torre H1, son las jugadas que está proyectando el blanco. La partida se jugó caballo G5, siguió F6, y ahora, bueno, se hizo peón por peón. Otra alternativa era llevar el caballo al centro, y a peón por peón, que parecería buscar el cambio de damas, se abriría como de lugar la posición del rey. Ahora estamos en igualdad de material. Si dama C7, dama por peón, si E5, bueno, se traslada con la apertura del rey. Y la jugada caballo G3 implica la amenaza caballo H5. El rey se encuentra bastante desguarnecido. Se tomó peón por peón, caballo G4, el blanco igual resuelve bien, una partida con peón de más, no tiene por qué temer, y ahora me parece más precisa llevar el caballo al flanco rey, a G3. La idea puede ser cualquiera de los dos enroques y proyectar H5 en caso de un enroque largo. También puede ser el rey a F1 y H5. Hay un peón de más, caballo C3 se jugó, torre E8, ahora parecía también interesante el movimiento H5. Se jugó rey F1, dama D6, y ahora hay que tener un poquito más de cuidado. Me parece mejor el alfil en D3. Esta es la jugada que me parece interesante porque no queda expuesta como fue en F3 de un posible caballo H2 y caballo por F3. El alfil está bien en D3, donde evita alfil F5 y mira el peón de G6. Se jugó torre C1, se jugó A6 y era nuevamente la jugada alfil D3. Y, por ejemplo, conectar las torres con rey G2. Hay que llevar a un escenario de un peón de más y bueno, y jugar sólido. Ahora esto ya pierde la solidez el blanco, porque queda con el rey más abierto y el peón de más es un peón doblado. Entonces el negro va conectando sus piezas, ya hay algunos peones débiles, el de H4, el de D4, los peones doblados. Bueno, el blanco lo que tenía que hacer era mejorar el caballo. En vez de jugar torre H2, que está rara la torre en H2, parecía bueno la idea de llevar el caballo a G3, donde mira el alfil y proyecta H5, y sacarse de encima alguno de los peones débiles, como el de H4. Entonces hay que empezar por ahí. Torre H8 de vuelta era caballo de 2. Se siguió el plan de doblarse de torres,
donde las torres no están muy claro su lugar en la doblada. A ver, tendríamos que ver el complemento de todo esto, si doblamos de torres para hacer esto. Y bueno, habría que ver G5, y bueno, y el H6 termina encontrando el rey un buen lugar en H7, y no sé si valió la pena tanta doblada de torre sobre H. Bueno, se juega en el otro flanco, el negro hace un buen movimiento con torre H5, era F4 mejor, pues se proyecta con torre H5, G5. Bueno, eso es lo que ocurrió. Ya empezar a abrir el juego con peón por peón puede ser riesgoso, porque puede existir la toma de torre. Entonces vino F4, G4, rey G3. Está bien, el blanco es como que ahora ve que está inferior y trata de tratar de salvar la partida. La posición igual se habla de una cierta igualdad. El blanco debía haber jugado caballo por alfil y llevado el torre N3 y sostener la posición. Se jugó B4, dama D6, mirando a B4, B5, torre se dobló, torre F8 era buena también, acá se tomó DF, y bueno, la igualdad se lograba con juego activo. Generalmente es lo que ocurre. El quedarte pasivo, como en este caso, no es una buena idea. Peón por peón, torre D1, para llevar a atacar al rey negro abierto era el camino adecuado. Cuando ingresas en séptima, si la torre se cubre, entonces entra la otra torre a jugar y se ve la torre en H5 que no tiene una buena posición y el blanco puede complicar las acciones. Era mejor irse de rey y entonces el blanco puede incorporar la dama llegado el caso, incluso a C7, ¿por qué no? Cambiando la dama y quedando con una torre activa. Si se cambian las torres y las damas, va a caer el peón de G4, restableciendo el equilibrio material. Vamos a ver torre B7, cómo fue la partida. Fue torre EH1, se cambia el objetivo de ataque. Máximo está jugando activo sobre el peón de F, y ahora correspondía a este otro camino para luego tratar de incorporar la torre a H5, a F5. A ver por qué no hacerlo directo. Si vas directamente la torre a F5, puede existir, a ver, este rey G2, torre por peón, rey G1, bueno, también era una buena posibilidad para el negro. 4 peones contra 4, está bien. Dama A3, dama cubre, dama por peón. Bueno, el blanco jugó dama C7, dama C7. Era interesante este otro camino. Rey se va, dama por peón y esta incursión de dama para llegar a la octava línea. Miren, el rey blanco se abre, pero entonces el blanco ya en la última línea logra este perpetuo, porque ir a F6 viene dama D6. Era el momento de tomar alguna precaución y luego irse con la dama y torre a contraatacar. Entonces, esto no se hizo este jaque directo y dama D6. Permite entonces, vino este jaque, rey G2, y dama F3, yo la había empezado a mirar, la partida justo en este momento, me parecía el camino ganador. Sin embargo, quizás G3 en la partida hubiera tenido un efecto devastador, pero era muy difícil encontrar la brillantísima jugada del blanco como recurso que tendría, notable jugada, torre G1, porque si peón por torre se toma de rey, dando jaque a la descubierta, y el ataque del blanco parece ser ganador inclusive. Entonces, el negro no debería caer en eso, pero miren que ahora queda clavado y todavía hay que seguir peleando la partida. Era una posición muy difícil. Se jugó este jaque y parecía que, bueno, que el negro podía tener G3, pero disponía de la jugada torre G2, clavando el peón. Así que opta por el final, y este final pareciera que habría más recursos de lograr alguna igualdad que como se jugó. Se jugó rey F1, ya no es buena esa jugada.
es mejor llevar el rey a G2 para llevarlo a G3 y atacar el peón de G4 y la torre de H2 pasarla a H1 y hacia el otro flanco. Hay que activar las dos piezas, el rey y la torre. La torre no puede quedar pasiva defendiendo en H2. Le tenemos que dar al rey la actividad para luego pasar la torre al otro sector. Yo creo que en este caso, muy interesante la jugada activa torre B8 en vez de torre A8. Torre A8 vendría torre A5 y ahí ya no se gana más. Se atacarían los peones simultáneos. En cambio esta, si torre por peón, vendría torre B3, jaque, seguido de rey activo en F4, o torre D3 y torre buscar comer un peón. Después de H5, jaque, rey G2, hay todavía buenas chances de lograr empatar. Pero bueno, no se hace este camino, se juega rey F1, de vuelta para juego activo era mejor este otro camino, para el negro, se juega rey a E6, rey a E2, rey F5, y ahora correspondía de vuelta a jugar torre H1 para buscar algún tipo de actividad. A ver, pero igual en esta posición tiene pinta el negro de poder imponerse. Pero este era el camino. Se impondría quizás con este recurso de generar el peón libre. Había que encontrar el camino de D4 seguido de rey G3, rey H2. Pero rey E3 terminó desencadenando algo parecido en la partida. Vean cómo juega el negro y el blanco va a generar el peón libre. Cuidado con eso porque la partida parecería el blanco jugar rey C6 y D5 o rey por E4, signo de admiración del negro. Entrega el peón para generar su peón libre y ahora queda ganado. Igual técnicamente hay que jugar la torre A1. Esa es una ganancia de tiempo. Torre A2 verán que perdió un tiempo. Ese tiempo muchas veces te puede llegar a salvar. Siempre la torre en la primera línea o en la última línea. Vean torre A2 como claramente el negro gana un tiempo porque obliga a volver a la torre. Pero bueno, igual no llega. De una manera u otra nos hubiera llegado porque se termina sacrificando obviamente el peón y coronando el otro, ganando el final de dama y peón contra dama. Dama y rey contra peón y rey, porque se trata del peón central. Así que la partida estaría ganada. Para que vean todos los niveles, hasta puedo generar que pierda un tiempo más el rival, está totalmente ganado. Sería un camino así, y claro, se gana inmediatamente, hasta el peón se gana. Ya ni siquiera hace falta de llegar el peón a la séptima, que también ganaría con el peón en la séptima. Al tratarse de los peones centrales, y los peones G también pierden en séptima. Pero ni siquiera se llega a esa situación. Bueno, así terminamos la primera ronda del torneo. Espero que les haya gustado los comentarios. Saludos para todos.